Bueno, buenas noches a todas las personas que nos acompañan desde los diferentes lugares. Hay personas conectadas de Perú, de México, de Ecuador, de Bolivia y de Colombia. Provisercol es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercado en la industria de la ingeniería geotécnica, geomecánica, geofísica, civil, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento en conjunto para lograr la excelencia y un servicio que contribuya a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. Hoy estamos presentando nuestro webinar Análisis de muros en gaviones, disques de hormigón simple, disques de gaviones en condiciones estáticas y sísmicas con GDW GeoStru. GeoStru es un software especializado en el área de la geotecnia, geología, geofísica, geomecánica. Brinda más de 30 soluciones en las diferentes áreas, con más de 20 años de experiencia, presencia en más de 30 países alrededor del mundo y más de 30.000 licencias activas. GeoStru es líder en el mercado mundial. Con el tiempo, hemos demostrado estar siempre del lado de nuestros clientes, manteniendo precios competitivos y calidad profesional. Hoy nos acompaña el ingeniero y geólogo Jean-Paul Díaz Maldonado, egresado de la Universidad Industrial de Santander, con experiencia en docencia de la Universidad Industrial de Santander. También ha pertenecido a grupos de investigación en geomática. El día de hoy vamos a realizar nuestra sección hasta las 7 de la noche, hora Colombia. Vamos a tener al finalizar un espacio para que ustedes puedan aclarar todas las dudas, las inquietudes que puedan presentar como tal en este webinar. También vamos a dejarles en el chat el link para que ustedes puedan descargar el módulo, puedan probarlo. Las licencias en versión trial tienen una duración de 7 días. Ustedes van a poder acceder como tal también al manual, que ya en un momento les voy a dejar por el chat para que ustedes puedan revisar el módulo de la licencia de GeoStru. Adicionalmente a esto, GeoStru no solamente brinda esta solución, sino brinda más de 30 soluciones en diferentes áreas. Una de las grandes ventajas que tiene el software es que nuestras licencias son vitalicias y además de ser vitalicias, cada licencia posee un código de activación que permite ser instalado en 2 equipos totalmente diferentes. O sea, en realidad serían 2 licencias por el precio de una. El día de mañana también queremos invitarlos. Vamos a tener un webinar con el módulo de Dynamic Probing. Las personas interesadas también de pronto en conocer el módulo como tal, de pronto en participar en el webinar. Es un webinar de ensayos de penetración dinámica con el módulo de Dynamic Probing GeoStru. Va a ser a las 6 p.m. también hora Colombia. Si están interesados en participar, me pueden inscribir y con mucho gusto les podemos enviar el link de conexión para que puedan participar como tal de este webinar que es totalmente gratuito. Vamos a llevar a cabo próximamente el curso. La próxima semana en realidad inicia este curso con el módulo de análisis de muros de gaviones. Se va a llevar a cabo del 5 al 9 de junio en el horario nocturno. Las personas que de pronto no puedan estar de las clases magistrales en vivo se pueden conectar de manera sincrónica mediante la plataforma de Moodle, pueden ver las grabaciones del curso como tal. Y también adicionalmente a esto va a ser certificado por parte del fabricante, por parte nuestro. También tendrían ustedes un descuento especial en compras de licencias si desean adquirir el tema de la licencia profesional del programa. Sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Jean-Paul. Recuerden que las personas que de pronto no puedan estar durante toda la sección pueden solicitar la grabación y con mucho gusto les estaremos enviando la grabación a sus correos electrónicos. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero. Cualquier inquietud y cualquier duda, estamos pendientes en el chat. Muchísimas gracias y buena noche para todos. Mil gracias. Hola, buen día para todos. Como mi nombre es Jean-Paul Maldonado y pues el día de hoy vamos a hablar de el software GW, que básicamente pues se encarga del análisis y diseño de muros de gaviones y de diques que pues pueden ser de hormigón simple o de gaviones. Entonces, eh, bueno, la presentación, como les comentaba, la ingeniería soy geólogo, ingeniero civil y pues mi experiencia, digamos que también, además de la docencia, se centra en el área de gestión del riesgo, sabiendo que la etapa inicial de la gestión del riesgo es la identificación de zonas con comportamiento crítico desde diferentes factores, movimientos de masa, inundaciones, avenidas torrenciales, y pues que el fin último es llevar a cabo como un proceso de estabilización, es decir, generar unas medidas de mitigación. Y pues digamos, en esa generación de medidas de mitigación es que surge la importancia de implementar los diferentes software como pues el que estamos implementando el día de hoy. El software, bueno, GW, como dijo la ingeniera, pues es de la suite de GeoStru y como yo les venía comentando, tiene
tres aplicabilidades como fundamentales, básicas, que es como lo más fuerte que tiene el software. Inicialmente, eh, y digamos que la que más llega a ser utilizada es aquella referente al diseño de muros de gaviones. Como ustedes pueden ver en la figura inferior izquierda, pues son estructuras que se construyen a partir del relleno de Ingeniero, unas celdas. discúlpeme, creo que solo está compartiendo la primera diapositiva. No sé si ya cambió la diapositiva. Sí, ya la cambié. No se está proyectando la primera. Esperen un segundo. Dejé de compartir y voy a volver a comenzar a compartir. Eh, Listo, por favor me confirman si se puede apreciar las diapositivas. Sí, ya, ingeniero, gracias. Listo, ahora lo voy a poner en grande y me confirman si se está apreciando la diapositiva. ¿Sí? Sí, ahí se ve, ingeniero. Listo, correcto. Entonces les comentaba. El software GW, pues digamos que tiene tres aplicaciones fundamentales. La primera de ellas referentes al diseño de muros de gaviones. ¿Y cuál es la particularidad que tiene estos muros de gaviones? Pues que digamos que pueden ser utilizados como medida de mitigación para zonas en las que existen elementos fluviales que pueden pues, llegar a generar algún tipo de afectación en las zonas aferentes o en el mismo eje del drenaje. No solamente pues, puede ser implementado en zonas de drenaje, sino como pueden ustedes ver en la diapositiva, también en zonas que serían referentes al talud externo de vías o en diferentes lugares. Puede ser también la parte baja de un talud natural. Los muros de gaviones, bueno, como dando un poquito más de contexto, pues pueden ser de contención y de sostenimiento. El ejemplo que les estoy mostrando en la diapositiva es un muro de contención. Y pues, ¿cuál es la particularidad que tienen los muros de contención? Pues que su instalación requiere de un proceso de corte del terreno natural para llevar a cabo, pues, el apilamiento de cada una de las filas de gaviones. Y como mencionaba, pues, consisten en celdas de alambre que son rellenadas con material pues granular que generalmente pues tiene más de 10 centímetros de diámetro y pues bueno, particularidades con respecto al peso y a la resistencia que ya todos pues porque es de acuerdo a la disponibilidad del material podríamos saber. Los gaviones pues tienen la particularidad de que tienen cierta tendencia a ajustarse a la deformación que tengan los materiales de la zona y pues digamos que en los bordes o en los márgenes de un río pues llegan a tener como importancia en su aplicación pues por lo mismo, porque la dinámica de un río hace que el comportamiento de sus márgenes pues no sea constante y la aplicación de un gavión pues sirve porque como les comento se puede llegar a deformar más que un elemento completamente rígido. Además de los diseños de muros de gaviones, el software también permite el diseño de diques, entendiéndose un dique como una estructura principalmente como medida de control de erosión en los drenajes como pueden ustedes ver en la diapositiva, corresponden a la figura inferior derecha. Ellos se disponen principalmente de manera perpendicular al flujo del drenaje y tienen como dos funciones principales. La primera de ellas, pues, generar cierta contención de las aguas en la zona que es aguas arriba, valga la redundancia, en donde muy posiblemente llegue a haber también acumulación de cierto material particulado que llegue a ser transportado por el río según la velocidad o la energía que éste tenga. Cuando hablamos de ese proceso que ocurre aguas arriba, pues también tenemos que hablar de un proceso o de una influencia aguas abajo, y es que cuando él comienza a represarse de cierta medida en la zona aguas arriba, pues va a salir cierta energía que se considerará pues inferior a aquella que se encuentra aguas arriba. Es decir, es una forma de controlar la sedimentación o la erosión y pues también la dinámica de las aguas, es decir, disminuyendo su velocidad y con ello su energía. En la diapositiva además les estoy presentando el icono de cada una de las tres opciones dentro del software. El primero pues hace referencia a los diques de concreto, al segundo de los muros de gaviones y pues el último a los diques pero de gaviones.
es importante tener presente que los diques de concreto que se diseñan con la implementación de este muro son diques en concreto simple, es decir, no tienen aceros de refuerzo. Este, bueno, otro elemento importante. Ya hablando de los elementos que se pueden diseñar con este software, es importante tener en cuenta las medidas que toma en cuenta el software para llevar a cabo el proceso de diseño y de chequeos que dicen si cumple o no la estructura. Entonces, bueno, todos sabemos de hechos que son a deslizamiento, a volcamiento y a carga límite. Puse las imágenes ejemplo, aquel referente a deslizamiento hace referencia a que la estructura gavión pueda llevar a cabo un proceso de deslizamiento en la horizontal de acuerdo a la condición de esfuerzos que esté experimentando, ya sea por la carga hidráulica encima de él o por la carga del material que está siendo contenido en este caso. Bueno, otra cosa que me gustaría acá pronto explicar con estas imágenes que estoy colocando es que los muros que ustedes pueden ver en estas 5 configuraciones, todos ellos hacen referencia a muros de contención que se encuentran, digamos que de forma natural en la zona de estudio tuvieron que ser cortados, en este caso cortados de forma vertical, para la implementación de las obras. Entonces, como les comentaba, el primer chequeo que se lleva a cabo es el de deslizamiento, que simplemente, como les decía, es un movimiento posiblemente en la horizontal del material, de la obra, perdón, del muro debido a la condición de cargas. El segundo chequeo que se lleva a cabo es aquel referente a volcamiento, es la imagen de la mitad, y pues hace referencia, bueno, de la mitad y de la derecha también, superior, porque pues lógicamente un gavión no solamente falla como un todo, sino que puede fallar como por bloques separados. Entonces, les decía, el chequeo de volcamientos es cuando, digamos que la resultante de sumatorias de momentos genera la estructura como un todo, o en alguno de los elementos de gaviones por separado, un proceso de rotación o de volqueo. El de carga límite pues viene siendo limitado por las condiciones del material que está sosteniendo la obra y pues hace referencia como a la capacidad de soportar, en este caso el muro o el dique, hasta no llegar a generar ningún tipo de hundimiento. Habiendo mencionado esos tipos de chequeos que son los que generalmente se llevan a cabo en un diseño normal de un muro, es importante también pues tener en cuenta que el software GW lleva a cabo pues un análisis de estabilidad global, es decir, un análisis a partir del cual se analiza la posibilidad de llevar a cabo un proceso de falla que, por ejemplo, en la imagen que les estoy colocando en la figura inferior izquierda, sería a partir de la generación de una superficie de falla rotacional que afecte el material que es contenido y que de igual manera afecte la obra implementada, lo que obviamente se quiere evitar. Los últimos 4 chequeos que pienso yo que es el plus que tiene el software y que son los elementos que pudieran llevarse a rezar, es el chequeo a sifonamiento. Entendiéndose el sifonamiento como, perdón, veo que listo ya, el chat tenía la pregunta de la cafetera. Listo, les comentaba, el chequeo a sifonamiento. El chequeo a sifonamiento hace referencia a algún posible tipo de afectación en los materiales de cimentación de la obra debido a la presión, generalmente en la vertical y con un empuje hacia arriba de los suelos que pueden llegar a generar una estabilidad de la cimentación y como tal, pues una inestabilidad de la obra. Dicho proceso de sifonamiento, generalmente, bueno, no, generalmente no, es causado por la influencia de las aguas que se van infiltrando aguas arriba de la obra implementada. Es decir, no sé si ven mi puntero, pero digamos que un proceso de sifonamiento eh, haría referencia a la infiltración de las aguas arriba, que sería la derecha de la imagen, y de acuerdo con las líneas de flujo, un posible empuje vertical hacia arriba en la zona, digámoslo así, aguas abajo, inferior o en la base o pata de lo que sería el muro implementado. Este es un chequeo, como les comento, que yo considero que es un plus y que pues tiene que hacerse porque en la medida en la que la pata o la región de cimentación, aguas abajo del muro, se ve afectada, pues la estabilidad del mismo va a estar afectada. Otro chequeo que hace el software es el chequeo hidráulico. Perdón que de tanta teoría, pero pues sí me parece muy importante resaltar estos 4 tipos de chequeos adicionales que hace el software para luego entrar a la práctica.
Los chequeos hidráulicos hace referencia, como digámoslo de alguna manera, a lo que sería la interacción de la obra con respecto al caudal que está experimentando y pues a la geometría y las condiciones hidrodinámicas que podría presentar el material, es decir, las diferencias o las diferentes cotas que tendría el agua a lo largo de su fluir en la zona en la que se está implementando las obras. Bueno, obviamente otro elemento importante a destacar es que este software, pues, adicionalmente de un chequeo normal y básico que sería como contener el esfuerzo que es aplicado por el suelo que es contenido, también toma en cuenta la posibilidad de existencias de cargas puntuales o de cargas distribuidas en diferentes direcciones, no solamente en la región que pudiera ser contenida, sino también posiblemente fuerzas puntuales que pudieran ser aplicadas en lo que sería la región externa, la cara externa del muro o gavión implementado. Y finalmente, otro elemento que es muy importante resaltar es que, pues, en la medida en la que la obra implementada, ya sea tipo gavión o tipo dique, esté reposada sobre una losa de cimentación, pues el chequeo que tenga esa losa con respecto a los pilotes que la contienen, admitimos a otra persona que llegó. Listo. También lleva a cabo el chequeo de los pilotes que, digamos, son los elementos de cimentación de la losa sobre la cual se encuentra reposada el dique o el gavión implementado. Listo, ya acabando un poquito la teoría, que sería como lo que hace el software y la forma en la que realiza los chequeos, quiero entrar de manera, pues ya digamos, puntual a la implementación de un ejemplo que sería el diseño de un muro de gaviones. Entonces, para pues llevar a cabo el diseño de un muro de gaviones, nosotros tenemos que tener como elementos de partidas la geometría inicial que nosotros queremos chequear. Como ustedes pueden ver, pues están indicadas la altura total, el ancho de la base. Aquí, pues en la imagen se aprecia cada una de las figuras, digo, de las letras a que hace referencia. Digamos que la base mínima, la base máxima de la configuración de los gaviones, perdón, y pues las características del suelo de fundación y el suelo que es, bueno, que está siendo contenido. Y pues bueno, ya entrando un poquito más en materia, el diseño que vamos a realizar tiene como 12 partes. La primera parte es una condición en la que no se toma en cuenta la amplificación de los esfuerzos debido a cargas sísmicas, que se consideraría una condición estática, y la segunda condición, que sería una amplificación de los esfuerzos debido a la presencia de cargas sísmicas. Y bueno, recordar que pues para llevar a cabo el análisis de carga sísmica nosotros tenemos que tener puntualizada la ubicación de la obra y el tipo de suelo que estamos conteniendo. Entonces el ejemplo que vamos a implementar se ubica en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, y el tipo de suelo que está siendo contenido es un suelo tipo D. Ya viendo, bueno, más adelante les explicaré por qué tenemos que dar esa información. Ingeniero, discúlpeme esto. ¿Qué diapositiva está compartiendo? ¿La 3? Ya te digo. Es que se está viendo No, solamente. ingeniera, ya estoy en la 5. Ah, ok. No, es que no se estaba viendo. Se estaba viendo solamente era la 3. Gracias. Ya vemos Como que la se 5. congela. Cada vez que yo pase una diapositiva, te voy a comentar para que estemos todos viendo lo mismo, ¿sí? Ok, perfecto. Listo, entonces me detengo otra vez un momento para mostrarles la configuración del muro. Este muro es de gaviones, lógicamente, y es un muro de contención, por lo que les comentaba, ¿no? Para la implementación de ese muro de gaviones se requiere un proceso de excavación en la zona a estabilizar. En caso contrario, sería un muro de sostenimiento. Les comentaba que pues tenemos que tener la geometría de la obra, en este caso del muro de gaviones, y las características geotécnicas, es decir, fricción, cohesión, peso, adhesión, tanto el material que está siendo contenido, que digamos en ese lugar sería este, como el material que sirve de cimentación. Entonces, ya habiendo puesto en en conocimiento de ustedes perdón, las características del ejemplo que queremos implementar, quiero que entremos a analizar el entorno de trabajo del software. Cuando apenas abrimos el software, esto es lo primero. mm, Cuando apenas abrimos el software, esto es lo primero que nos encontramos. Pues digamos que
uno de los No se elementos que está viendo, pueden... ingeniero, el programa. No se está viendo el programa. Gracias, ingeniera. Ya mismo puedo compartir. Listo. Listo. Porfa, ¿me pueden confirmar si ya se comparte la Ya, pantalla? Muchísimas gracias. Bueno, cuando apenas abrimos el software, digamos que hay una información de partida básica que pudiera ser como importante para particularizar el ejemplo que estamos realizando y pues es la información específica del proyecto que puede ser referente como al título del proyecto, una descripción general del proyecto, una localización ya sea con coordenadas o relativas, es decir, una dirección y pues un cliente y un proyectista. El proyectista pues seríamos nosotros. Digamos, ya sabiendo pues de esa información, sí es importante que nosotros, digamos que reconozcamos que el software como que tiene una distribución de los elementos, digamos que acorde a lo que digamos uno espera sea como la forma de introducción de la información. Entonces, los datos generales, pues digamos que pienso yo que son los elementos más importantes porque son los que nos van a permitir a nosotros meter la información general de la obra y sobre todo de las características hidrodinámicas de la zona aferente. Bueno, como les comentaba y como les había puesto en la diapositiva, este sería como el apartado en el que podemos escoger si el análisis se lleva a cabo para un dique en hormigón simple, un dique en muro de gaviones o un dique de gaviones. Lógicamente, pues están los apartados de la acción sísmica y de la estratigrafía. Lo paso muy rápido porque pues quiero que nos alcance el tiempo para llevar a cabo los ejemplos. Y pues bueno, también como les comentaba, de pronto y también les mostré las diapositivas, pues cuando se lleva a cabo la implementación de diques, no solamente es importante tener en cuenta la obra en su zona de aguas arriba, sino la obra en su zona de aguas abajo, es decir, en la zona que pudiera haber una cuenca, digámoslo de alguna manera. Ya queriendo entrar específico al ejemplo que estamos analizando, tenemos que entrar a seleccionar que el diseño que vamos a implementar es un muro en aviones. Por eso entramos a especificar inmediatamente, pues, la información o el logo de muro de gaviones. Cuando nos sale la información referente al muro de gaviones, digamos que, pues, aparece lo primero que tenemos que introducir es la geometría de cada una de las filas de gavión. Bueno, reconociendo que el ejemplo que les mostraba en la diapositiva es un muro de gaviones que se constituye por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis filas de gaviones, los cuales, perdón, seis filas de gaviones, las cuales pues tienen geometría diferente. Y pues digamos que quiero que sean los gaviones diferentes para que pues tengamos la particularidad de que no tenemos una limitación con respecto a la geometría de los muros a implementar. Entonces, la primera fila bueno, la forma de implementación de los gaviones como para meter la información en el software, digamos que viene siendo como desde aquellos gaviones que se ubican en la parte más inferior y pues dar la geometría de los gaviones que van apilados encima de ellos. Entonces, decíamos que la base del muro de gabinete a implementar es una base completa ya les digo, de 3 metros, perdón, de 3 metros es la base más grande y la base mínima es 1 metro. Entonces, con respecto a eso, la primera fila de gaviones dijimos que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a identificarlos con letras A, B, C, D, E, F, I, G, ¿cierto? Ah, perdón, dije que 6. Entonces, esta se cancela. Esto simplemente es para tener una nomenclatura de la fila de gaviones y que nosotros estemos ubicados, de que vamos a comenzar a meter la información geométrica desde aquellos ubicados en la parte más inferior hasta la parte más superior. Pues con la figura que aparece en la parte superior nos podemos básicamente ayudar para identificar qué información estamos metiendo por cada una de las filas de gaviones y para cuestiones de pues optimizar el tiempo, vamos a dejar que todas las filas de gaviones tienen como base 1 metro y de altura 1 metro. De igual manera, pues de forma general, casi todos los diseños que uno lleva a cabo corresponden a 1 metro de muro. Entonces vamos a dejar también eh, la longitud de cada uno de los gaviones de 1 metro.
pero pues, lógicamente ustedes lo pueden variar a su acomodo. En el ejemplo, y de pronto me permito leer si no estamos viendo, los suelos a ser contenidos, pues tienen unas particularidades este, geotécnicas, pero también los gaviones tienen unas particularidades geotécnicas. Cuando hablo de particularidades geotécnicas, me estoy refiriendo específicamente a su peso específico. En la diapositiva que les presenté, les mostraba que el peso específico de los gaviones era de 2,43 toneladas por metro cúbico, que pues con respecto a las unidades del software, sería multiplicarlo por 10 aproximadamente, entonces serían 24,3 metros cúbicos por segundo, y pues como todos los gaviones están constituidos o rellenados por el mismo tipo de materiales, pues la información del peso específico para todos va a ser la misma. Entonces, listo. Tenemos la información introducida para las 6 filas de gaviones. Ahora tenemos que indicar un peso tentativo, un peso de la red. Y pues lógicamente esta información la vamos a tener en la medida en la que nuestro proveedor de la malla pues nos diga qué peso es. Para el ejemplo, pues vamos a respetar la información base que tiene el software, que sería de 0,15 metros, kilonewton por metro cúbico. Y bueno, el último dato, no sé si recuerdan, pero en la diapositiva pues decía que el ángulo de rozamiento de lo que serían como las partículas que componen al gavión, pues era de 30 grados, ¿sí? Pues concuerda con la información base que tiene el software. En este elemento, pues como les comentaba, estamos metiendo la geometría de los gaviones. Ahora, en este apartado, que es la zona inferior, vamos a tener que hablar o introducir la información referente a la configuración geométrica que van a tener esos gaviones. Entonces, quiero que recordemos un poco la diapositiva que les estaba mostrando. Entonces, voy a volver a retomar eh, la diapositiva. Me confirman si se ve. Como ustedes pueden ver, el muro de gavión tiene material contenido en este lugar, pero perfectamente yo puedo poner que el corte que lleve a cabo es un corte vertical y que la configuración geométrica de los materiales pues es ese sentido contrario. Ya lo estaré variando. Listo, entonces estamos en este lugar. Vuelvo otra vez a la información. Listo, entonces vamos a meter cómo sería la configuración de la primera fila de gaviones, que sería la fila de gaviones, fue la primera que metimos. Para que tenga 3 metros de base, como habíamos dicho, tienen que haber pues este, tres gaviones puestos uno al lado del otro, tomando la información como con un corte longitudinal del gavión. La siguiente fila de gaviones sería la fila de gaviones B, y esa fila de gaviones, pues de acuerdo a la geometría que nosotros estamos viendo en la diapositiva, pues tiene que tener 2 porque hay una diferencia de 1 metro. La fila C, al igual que la fila B, pues tiene esa misma configuración. La fila D, tiene también la información referente a una sola fila, una sola, ¿cómo decirlo? Están solamente puestos uno solo con respecto al otro, y pues con respecto a la última fila de cargadas de igual manera. Ahora, esta información hace referencia como a la distancia en la horizontal que tendría cada una de las filas de gaviones de acuerdo a un eje de referencia aleatorio que pone el software. Luego de introducir la información referente a la geometría de cada gavión y a la configuración geométrica de cada gavión, pues yo le voy a aplicar y ya me está mostrando lo que sería la introducción de la información de, del muro de gavión que estoy diseñando. Aquí vemos que, bueno, la última fila de gaviones, pues quedó más pequeña, quedó simplemente de 1 metro por 1 metro, y las últimas 2 filas pues están una encima de la otra igual. Pienso yo que ya de por sí ya esto puede generar un tipo de inestabilidad, y lo dejé así a propósito para que pues nosotros veamos
¿A qué hace referencia esta columna NR? Esta columna NR pues hace referencia a lo que pudiera ser como la implementación o el análisis de bloques adicionales por cada una de las filas. Listo, ya introducimos esa información y ya tenemos nuestro muro dispuesto como una forma preliminar. Les comentaba que este, el muro que nosotros estamos diseñando es un muro de contención. Vuelvo a compartirles la diapositiva. Está acá. Y como les comentaba, la geometría que es, digamos que escalonada, va hacia la zona interna del muro. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta como la implementación de las distancias en X. Entonces, retomamos. La región escalonada está acá. Entonces, para que la primer fila de gaviones, pues, presente el escalonamiento, ese es el muro, ese es el suelo contenido, ¿no? Entonces, para que el escalonamiento se presente en este lugar, pues el muro tengo que disponerlo de manera contraria. Y por eso es que es importante la información en esta zona D. La primera fila de gaviones, mi sistema de referencia arranca acá y la dejo ahí. La segunda fila, pues debería estar desplazada 1 metro hacia la derecha. Ya pude mover la primera. La segunda, de igual manera, pues me permitió como modificar cada una de las, aplicar cada una de las modificaciones al gráfico para que entendamos pues cómo es que se mete la información. La fila cuarta también va a estar desplazada 1 metro, perdón, aquí. Y pues me queda el último gavión, que lógicamente no lo puedo dejar en el aire, y pues esa estaría desplazada no 1 metro, sino 2, para que cumple las condiciones. Listo, ahora sí nuestro gavión está pues más acorde al diseño que nosotros teníamos planteado. Bueno, adicionalmente a eso, pues podemos indicar eh, si un gavión está enterrado, o sea, una fila, si la primera fila del gavión o la segunda o la tercera fila del gavión está enterrado. Entonces vamos a hacer el primer análisis, digámoslo así, suponiendo que la primera fila de gaviones está enterrada. Entonces, como ustedes pueden ver, el número de gaviones enterrados es 1 y ya la primera fila de gaviones, pues pasó a estar en el suelo identificado con color verde. Este suelo es el suelo de cimentación. Y a propósito, el software lo diferencia del suelo de contención porque la información de cada uno de ellos se tiene que meter por separado. Listo. Ya tengo mi geometría, pues digamos digamos así que definida. Sin embargo, pues yo puedo simplemente decir que mi muro de gavión no está enterrado y que él se encuentra cimentado sobre una losa que cumple la función de distribuir las cargas de una manera más, digamos así, homogénea. Entonces, la base de cimentación, dijimos que la máxima que va a tener el gavión es de 3 metros y que esa altura de esa losa de cimentación que yo utilicé para cimentar mis gaviones va a ser de 1 metro. Entonces, cuando yo aplico, ustedes pueden ver que aquí se aparece un elemento adicional que sería nuestra losa o base de cimentación sobre la que se va a apoyar toda la obra implementar. Listo, ya introducía, podría ser, listo. Ya introducía la información geométrica del el muro a implementar. Lo más importante que sigue es el análisis estratigráfico. Entonces, como les comentaba, hay dos tipos de suelos, uno de cimentación y uno de contención. La información, permítanme un momento. La información del ejemplo que nosotros estamos analizando dice que para el suelo que es contenido, el suelo que aparece acá identificado con pues la palabra elevación, pues tiene que introducirse la información. Rápidamente la vamos a introducir. El peso el peso del material que es contenido de 1,8 toneladas por metro cúbico, que pues una conversión rápida serían 18 kilómetros por metro cúbico. La porosidad que viene indicada por el ejercicio es de una porosidad del 10% y que cuando el suelo se encuentra saturado, pues tiene un peso específico de 19 kilómetros sobre metro cúbico. El ángulo de rozamiento que tiene el material contenido es de 27 grados y el valor de la cohesión que vamos a tener en cuenta para este ejemplo
es de 0. Es decir, yo no voy a tener en cuenta un esfuerzo pasivo, es decir, un esfuerzo que favorezca la estabilidad del muro para la zona en la que él funciona como material que es contenido. Es decir, a propósito, yo voy a decir que no va a haber una fuerza que me ayude a estabilizar el muro que yo estoy queriendo implementar bajo la definición de que pues la cohesión va a ser 0. Finalmente, pues el ángulo de rozamiento del muro es de 27 grados, de acuerdo con lo estipulado con el enunciado. Y bueno, la adhesión con respecto a la información presentada en el ejemplo va a ser una adhesión también de 0. ¿Sí? Ya introduje la información de este material que está siendo contenido en este lugar. Ahora tengo que introducir la información del material que funciona como elemento de cimentación. Y si retomamos a las diapositivas, dice que el peso específico del material de suelo de cimentación es el mismo peso específico del material que funciona como material de relleno, que la porosidad de igual manera es de 10 y que pues su peso saturado va a ser igual, de 19 kilonewtons sobre metro cúbico. El ángulo de rozamiento en este caso es un poco mejor que aquel correspondiente al del material que es contenido. Y para este caso la cohesión sí va a ser tenida en cuenta. ¿Por qué? Porque pues se entiende que el material de cimentación va a sufrir menos modificaciones en sus propiedades geotécnicas que aquel material que yo estoy afectando a propósito y que es contenido en este caso del ejemplo. Por tanto, aquí sí voy a tener en cuenta el aporte que pudiera brindar la cohesión del suelo para, digamos, de alguna manera servir como medida de aporte a la estabilidad del muro. Bueno, ya introducí la información del ángulo de rozamiento, también se introduce la información referente a la cohesión, como les comentaba, y además de eso, se introduce la información referente al ángulo de fricción entre la estructura, nuestra obra y nuestro muro. Ese ángulo de rozamiento es de 27 grados y la adhesión, de acuerdo con la información del ejemplo, es una adhesión de 57 kilonewtons sobre metro cúbico. Bueno, listo. Entonces ya se introdujo la geometría, ya se introdujo los parámetros de cada uno de los, de los elementos que yo estoy estabilizando. Entonces, digamos que a este punto yo ya podría llevar a cabo un chequeo que sería correspondiente a un chequeo de acuerdo a unas condiciones estáticas, porque si ustedes pueden ver a lo que yo me ubico sobre la región en la que se introduce la información de la acción sísmica, pues tengo todos los parámetros en 0. En esta primera pestaña es como la pestaña en la cual ustedes introducen toda la información, como les comentaba. Aquí en los elementos generales, entonces me faltó comentarles de que la información, eh, digamos que para cada país es diferente y pues nosotros podemos definir manualmente qué valor de factor de seguridad voy a tener para cada uno de los análisis que les hablé inicialmente. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo, estamos teniendo que el factor de seguridad, pues para vuelco sería de 1 y pues de igual manera todo el resto de elementos relacionados a los factores de seguridad. Sin embargo, pues bien sabemos que muy posiblemente este factor de seguridad llegue a ser requerido un poco más alto. Generalmente, pues creo que toman en cuenta un factor de seguridad para el vuelco de 2. Y pues, digamos, para no entrar y a optimizar un poco el tiempo, voy a dejar el único diferente, el de vuelco. El resto del de desplazamiento, el de carga límite o de hundimiento, lo voy a dejar como 1. Adicionalmente, pues acá ustedes pueden introducir la información del peso específico del hormigón, pero pues digamos que mucha influencia acá solamente la va a tener para el material que sirve como losa de cimentación, porque este ejemplo no es un dique de hormigón simple. Si hubiera sido hormigón simple, pues lógicamente pues tendríamos acá que introducir el valor particular que nosotros hayamos especificado para nuestro dique de hormigón simple. Adicionalmente, pues nosotros podemos ir, cuando se trata de un dique, podemos introducir información referente a la granulometría de las partículas y al caudal que va a estar siendo contenido inicialmente y luego drenado de forma controlada por los diques que vayamos a implementar. Entonces, esta información de diámetro promedio, de diámetro 90 de la granulometría del suelo,
del caudal del suelo es información que tenemos que nosotros saber, obviamente, desarrollado de forma externa desde un análisis inicialmente hidrológico, luego hidráulico para calcular los caudales. Aquí, pues digamos que con respecto a las características del material de fondo de nuestro drenaje analizado, pues tenemos que introducir la información del N de Manning, el valor de rugosidad de Manning, que si nosotros no lo tenemos, el software, pues aplicándole clic en este lugar, pues llega a indicar un valor tentativo de acuerdo con la información que ustedes les introducen del diámetro de la partícula. Bueno, acá ponemos aplicar y como les comentaba, ya introducía toda la información. Nos vamos, perdón, aquí me falta introducir una información de referencia que me permita, no la apliqué, que me permita de pronto tener una visualización de mi obra en 3 dimensiones. Como ustedes pueden ver, la información que yo estoy introduciendo aquí en Home, en datos generales, tiene una influencia directa, pues lógicamente, en la configuración geométrica que va a tener mi obra implemental. Si yo modifico cada una de estas dimensiones, lógicamente, pues el muro, el muro de gaviones en este caso, pues se va a ver modificado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ancho de sección de cauce de 10 metros. Esta es información, pues, referente como la parte hidrodinámica, aguas arriba y aguas abajo. Y pues simplemente era como para comentarles de que la geometría yo la puedo ver en 3D, porque de pronto estoy cometiendo algún error que en 3D lo puedo ver más fácil, o la puedo ver en 2D como lo veníamos haciendo ya. Ahora sí, sin dar muchas vueltas, les comentaba que eh, el análisis de chequeo lo puedo realizar, pues, digamos que en el apartado de cálculo, como les mostraba, la tercera pestaña es la de cálculo, y pues en el apartado de combinaciones de carga yo puedo llevar a cabo 2 cosas. Primero, la introducción de la información referente a cada uno de los parámetros que yo voy a tener en cuenta en mi condición de análisis de cargas y de esfuerzos. Entonces, cuando yo esté analizando el peso del dique, la influencia con respecto al análisis de factores de seguridad, yo le puedo introducir un factor de combinación que sea diferente de uno. Es decir, si yo pienso que mi dique eh, puede tener el peso del dique puede tener una influencia pues muy fuerte en la estabilidad del mismo, yo puedo modificar ese factor de combinación y ponerlo de 1.5, 1.2 y generar y guardar diferentes combinaciones de carga para los análisis que yo voy a llevar a cabo. Entonces, como les comentaba, cada uno de los factores de combinación, de acuerdo al tipo de elemento analizado, pues yo lo puedo modificar en este lugar. Bueno, acá también puedo modificar un poco es ya la información, los parámetros de combinación, pero no de los elementos que ya se traducen como un esfuerzo puntual, sino de los parámetros geotécnicos. Es decir, yo le puedo dar mucha importancia a la adhesión para un análisis y poner que va a ser tomado en cuenta desde 1.5, de un factor de combinación de 1.5, o simplemente dejarlo como las ecuaciones normales lo traen, que pues sería como con un factor de combinación de 1. Aquí tenemos ya en el software 3 tipos de combinaciones de carga y el proceso de análisis, digamos que ya a este punto para condiciones estáticas implica simplemente darle clic a calcular, ¿sí? Cuando yo hago mi cálculo de los análisis de estabilidad de mi muro, aquí tengo los 3 chequeos que yo les comentaba al inicio de la charla. Un chequeo de factor de seguridad vuelco, un chequeo de factor de seguridad desplazamiento y un chequeo de factor de seguridad de acuerdo a la carga límite, es decir, la capacidad que tiene el suelo para soportar mi obra sin que sufra deformaciones considerables, aunque ya sabemos que nuestra obra tipo gavión tiene permitido ciertos tipos de deformaciones. En este punto, ya llevamos a cabo el diseño de la obra que estamos implementando y nos cumplió para vuelco, para desplazamiento y para carga límite, como ustedes pueden ver. Sin embargo, yo también puedo llevar a cabo el análisis de estabilidad entre cada una de las tablas que están apiladas y entro acá a hacer el análisis de estabilidad interna. Entonces,
ustedes pueden ver que la fila de gaviones más inferior es aquella fila que tiene una distancia Y positiva de mi punto de referencia de y tiene un factor de seguridad de 5 y de 2,54 que cumple con nuestro factor de seguridad analizado que era de 2 y de 1. Ah, bueno, el factor de seguridad de 2 es el de vuelco, entonces ya son superiores a la unidad, son los valores de factor de seguridad para deslizamiento y para aplastamiento que nosotros habíamos puesto. La segunda fila de gaviones también puede ser checada, esta tiene mayores resultados de factor de seguridad y así con todas las filas de gaviones que nosotros podemos implementar. Cuando nosotros, aquí hay una pregunta. Listo, acá hay una pregunta que dice que si pudiéramos enviar las clases grabadas, sí, sí pudiera ser enviado. Y hay una pregunta que dice que si fuera un diseño curvo, de pronto me gustaría un poquito más especificación en la pregunta, es decir, el diseño de la geometría del gavión curvo. Si hace referencia a un diseño curvo de la geometría del gavión, pues no, lógicamente no, los gaviones tienen una geometría cúbica, digamos de alguna manera, y pues no, no lleva a cabo esa implementación en el software. Ahora, si hace referencia a un diseño curvo en posición de los gaviones, sí, sí puede ser tenido en cuenta partiendo de la premisa de que la puedes segmentar en el diseño de muros de gaviones de 1 metro que van ajustándose a la curva que tú quieras desarrollar. Es decir, el diseño curvo, tú sabes que de forma general las ecuaciones, como están definidas, no toman en cuenta esa aplicación de manera directa, porque pues el software tiene programadas las ecuaciones de Bishop, de Spencer, bueno, de normales que todos conocemos, y no toma en cuenta la posibilidad de un diseño de muro curvo. Sin embargo, tú puedes hacer el diseño de longitudes de muro tan pequeñas como tú quieras segmentar esa curva en diferentes segmentos rectos y ya podrías llevar a cabo un diseño curvo, digamos, no sé, en un río meándrico que requiera pues esa característica. Entonces, pues ahí te voy a responder la pregunta desde dos puntos de vista diferentes. A este punto ya terminamos nosotros nuestro diseño del muro de gavión desde un punto de vista estático y cumplió para cada una de las tres posibles combinaciones de carga. Rápidamente, para, digamos, cerrar, una de las aplicaciones importantes que les comentaba, y de pronto para eso sí me regreso rápidamente a las diapositivas, es que el análisis también importa con respecto a la condición de carga sísmica. Y el análisis de carga sísmica, me confirma si estamos viendo las diapositivas, es importante y de gran relevancia la información que habíamos dado en el enunciado del software, es decir, en el enunciado del problema, es decir, que se trata de un suelo tipo D que se encuentra en la ciudad. ¿Por qué? Porque de acuerdo al código de cada país, eh, voy a tener una normativa que me dice cómo tengo que calcular esos coeficientes sísmicos horizontales y verticales. Yo tomando mi ejemplo para Colombia, es decir, de acuerdo a lo indicado por el máximo resistente del 2010, sabiendo que mi suelo es tipo D y que se encuentra ubicado en la ciudad de Bucaramanga, yo tengo una aceleración horizontal pico efectiva AA de 0,25. Sabiendo mi aceleración horizontal pico efectiva, yo puedo calcular el coeficiente FA bajo la de la tabla que trae la NSR10. Entonces, me paro en la fila en la que dice qué tipo de suelo es mi suelo, es decir, el suelo D, y me paro en la columna o columnas que tengan relación con el valor de aceleración horizontal pico efectiva AA. Mi aceleración es de 0,25, es decir, es un valor intermedio entre estas dos columnas, es decir, es un valor intermedio entre 1,4 y 1,2, que lógicamente pues podemos hacer un promedio, sería 1,3 el valor de coeficiente de amplificación para la zona. Asimismo, puede tener un muro de gavión y de acuerdo con lo estipulado es la NSR10, pero como les comento, esto no es una camisa de fuerza, pero de acuerdo al código de Europa, Estados Unidos. De hecho, en el análisis de cargas, pues viene para cada uno de los códigos. Entonces, de manera general, eh, el cálculo de los parámetros de coeficiente sísmico horizontal y vertical
tienen esta ecuación donde ya sabemos que A es 0,25 porque pues de la tabla al estar ubicado en la ciudad de Bucaramanga es 0,25. La importancia de la obra implementar es de 1 y que el factor FA, como lo dijimos, es el promedio entre 1,2 y 1,4, es decir, 1,3 y tengo un valor de A máximo de 0,33 que pues tiene pues está relacionado al cálculo de coeficiente de aceleración sísmica horizontal como A max dividido en la gravedad y pues como ella viene multiplicada por la gravedad, pues queda 0,33 y que de forma general, de acuerdo a cada país, pues esta ecuación puede cambiar, pero en este caso vamos a tomar como que el coeficiente de aceleración sísmico vertical es 2 tercios del coeficiente de aceleración sísmico horizontal. Entonces tenemos que cada horizontal es de 0,33 y que cada vertical es 0,22. Yo introduzco esa información y de pronto aquí sí voy a comenzar otra vez a cambiar para dirigirme al chequeo del software. Listo. Dijimos que el resultado del coeficiente sísmico horizontal era 0,33 y que el coeficiente sísmico vertical era 0,22. De forma general, la relación, bueno, aquí el punto de aplicación hace referencia a la ubicación que tiene pues dicha carga sísmica con la ubicación de los esfuerzos que tiene masa de serlo analizada y pues lo voy a dejar como un valor tentativo que es el resultado de dicha división, que es 0,33. Aplico y ya con simplemente introducir esta información, les expliqué muy brevemente, muy rápidamente cómo sacábamos los parámetros, pero pues bueno, lo introducimos en el software y volvemos nuevamente a la pestaña de cálculo. En la pestaña de cálculo volvemos a la combinación de carga y volvemos a darle calcular. Y para este caso ya nos dimos cuenta que al tener en cuenta la existencia del sismo, para el chequeo de factores de seguridad de deslizamiento, nuestro diseño no está cumpliendo. Y lo hice a propósito para que veamos que, primero, el método de diseño de un muro, sea un dique o un gavión, es iterativo. Es decir, nos toca estar variando la geometría para definir eh, cuál es aquella que cumple con la condición de estabilidad. En la primera combinación de carga no estamos cumpliendo factores de seguridad de desplazamiento, es decir, de deslizamiento. En la segunda combinación de cargas estamos cumpliendo los factores de seguridad básicos y en la última combinación de carga no estamos cumpliendo el factor de seguridad a desplazamiento. Entonces, de forma general, sabemos que tenemos que modificar la geometría de nuestro muro de gaviones de acuerdo a que pues cumpla este factor de desplazamiento, lo cual digamos que ya digamos haciendo un análisis pues muy básico, tenemos que aumentar la superficie de fricción para que dicho desplazamiento pues sea atenuado por esa fuerza de fricción. Es muy posiblemente lo que tengamos que hacer nosotros para que nuestro muro de gaviones esté estabilizado, sea aumentar su base máxima y con ello pues su base de parcial de cada una de las filas de gaviones que están apiladas encima de él. Y pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Muy rápidamente les quise explicar un poco de teoría y del proceso iterativo que requiere el diseño de un muro de gavión. En el diseño de muro de diques, pues la información que se introduce es la misma, pero adicionalmente, y ya de pronto para cerrar, podemos tener en cuenta eh, lo que pudiera ser la configuración geométrica de la zona de la gaveta o del vertiente. Y pues les quiero mostrar como unos ejemplos de la implementación de, ¿me confirman por favor si se cambió el ejemplo que estábamos viendo? Ingeniera. Sí, ingeniero, cuénteme, es que qué pena, es que acá hay un ruido y no puedo Listo, escuchar. le quería preguntar si se aprecia que ya cambiamos de ejemplo. Es que ese cambié de GW. Es la licencia, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. No, o sea, Sí. no, quiero decir que el ejemplo que estoy mostrando es diferente al que estábamos Ah, es mostrando diferente. antes. Sí, 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 es listo. diferente, ingeniero. Yo estoy bien. Listo, entonces, bueno, en el ejemplo, ustedes pueden ver que este es un dique de concreto simple que tiene una zona que el software la llama como cuenca, es decir, una zona que aguas abajo tiene la influencia
de un revestimiento particular y de un tacón o dique y de una zona de gaveta o vertedero también que lo llamamos en Colombia, el cual digamos que pues de acuerdo a la visual que tenemos ahorita no lo podemos ver, pero cuando nosotros lo vamos a vista y lo vemos en 3D, vemos que dicho vertedero pues se encuentra en este lugar. En este ejemplo que les estoy mostrando, el agua fluiría en esta dirección. Y esta sería nuestra zona de vertedero y esta sería nuestra zona de gaveta. O digámoslo así, de cuenca también. Ya digamos que pues con esto les estoy dando como una muy breve descripción del proceso de diseño, del proceso de introducción de la información referente a la geometría, a las cargas, a las propiedades geotécnicas de los materiales y pues bueno, dejamos como un pequeño espacio para preguntas. No, no quiero de pronto extenderme mucho. Ya a partir de este momento, pues sí les digamos que les dejo el espacio para preguntas para no extenderme demasiado. Bueno, todos los participantes tienen activo el micrófono, pueden levantar su mano si tienen alguna pregunta y activar su micrófono, o si no, me pueden dejar la pregunta en el chat y yo las puedo leer. Tengo una pregunta del ingeniero Néstor Suárez y dice, ¿qué es adhesión? La había dicho hace Bueno, ratito. la adhesión llega a confundirse bastante con la cohesión. Sin embargo, no, obviamente no es lo mismo. La cohesión, perdón que lo explique con el ejemplo, pero es que me gusta explicarlo con el ejemplo y la diferencia entre cohesión y adhesión, porque es que suelen confundirse. Entonces, la cohesión hace referencia a unas fuerzas internas que tiene el suelo de acuerdo a sus propiedades, ya sea de cementación o ya sea pues de apretamiento, de apiñamiento, y la adhesión hace referencia a una fuerza de unión existente entre el suelo que yo estoy estabilizando y que yo estoy usando como cimentación con la estructura. Es decir, hace referencia como al análisis de una fuerza de unión, de pegue entre el suelo y la obra. Es decir, como si yo le pegara una cinta encima y la despegara de mi gavión, esa adhesión que se genera sobre el muro es también tenido en cuenta para el análisis de estabilidad del muro. No sé si queda clara la pregunta. Vale, ingeniero, muchas gracias. Bueno, nos pregunta el ingeniero Javier, esta pregunta sí es para mí, y es el tema del costo de la licencia. Bueno, la licencia en estos momentos tiene un costo como tal de 350 euros, pero tiene un descuento para las personas que han participado como tal en este webinar o han participado anteriormente en diferentes cursos que nosotros hemos estado brindando. Con mucho gusto yo les voy a enviar la grabación a las personas que participaron hoy en el webinar, les voy a enviar también el link del manual y les voy a enviar el link también de la licencia para que ustedes puedan descargarla y probarla en versión trial, que es en versión de prueba, ¿sí? La licencia como tal es una licencia vitalicia, es una licencia perpetua. Adicionalmente a eso, una de las grandes ventajas que tiene es que como tal posee un código de activación y este código de activación permite ser instalado en dos equipos totalmente diferentes para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, nos pregunta el software funciona, esta sí es para usted, ingeniero, ya para finalizar por el tema del tiempo. ¿El software funciona para suelo mecánicamente estabilizado? Bueno, como les comentaba al comienzo, para la información que tenemos que introducir en el software, hace referencia a dos tipos de materiales geotécnicos que constituyen la interacción suelo-estructura. El primero son las propiedades geotécnicas del suelo de cimentación y el segundo, las propiedades geotécnicas del suelo que es contenido. En este orden de ideas, si ustedes estabilizan el muro, es decir, si ustedes llegan a implementar un mejoramiento con suelo cemento o un mejoramiento con la implementación de geotextiles, lo único que ustedes tienen que hacer es identificar cuál sería la nueva fricción, cuál sería la nueva cohesión, cuál sería el nuevo valor de adhesión que tenga ese suelo modificado y le introducen la información al software y él va a hacer el análisis de estabilidad normal. ¿Sí? Ay, ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, no tengo acá más preguntas. Sin embargo, las personas como tal, se les va a hacer llegar, como les indicaba anteriormente, la grabación de este webinar
Si de pronto están interesados también en revisar, en mirar el contenido del curso, con mucho gusto me lo pueden solicitar al WhatsApp y se los estaría enviando para las personas interesadas en participar en el curso, ya que el curso inicia el día lunes 5 de junio al 9 de junio. Se va a llevar a cabo en horario nocturno como tal. Si de pronto no pueden ustedes participar de las clases, van a poder acceder a la plataforma de Moodle 24/7. Todas las clases van a quedar grabadas también. Lo pueden revisar de manera asincrónica. También van a tener ustedes como tal el certificado de participación expedido por parte del fabricante, por parte nuestro, y tienen un descuento también especial en compras de licencia del 35%. También recordarles como tal que el día de mañana vamos a llevar a cabo el webinar con el módulo de interpretación de ensayos de penetración dinámica con el módulo de Dynamic Probing. Les voy a dejar por acá de una vez porque no les había enviado tampoco los manuales. Les dejo por acá el link para que puedan realizar la inscripción. Las personas interesadas en participar como tal no tiene ningún costo. También se va a llevar a cabo una horita del webinar. Y si desean también, les podría enviar de una vez las diferentes soluciones que nosotros manejamos con el software de GeoStru para que ustedes puedan revisar los manuales. Si desean y están interesados en activar otro módulo que no sea este, con mucho gusto me pueden escribir al chat y les podría enviar como tal videos tutoriales e incluso podría enviarles la licencia en versión trial para que ustedes puedan revisar y probar el tema del módulo. El próximo mes, ya para finalizar, vamos a llevar a cabo también el curso con el módulo de estabilidad de taludes, vamos a llevar a cabo también el curso con el módulo de LOADCAT y vamos a llevar a cabo como tal el curso de GM3D con el módulo de interpretación de sondeos geofísicos y geológicos y geomecánicos. Recordarles también que cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir al correo de soporte, que se los voy a dejar también por el WhatsApp. Cualquier duda que tengan en la parte técnica nos pueden escribir y nosotros estamos al pendiente. Muchísimas gracias a las personas que se han conectado muy puntualmente y les deseamos una feliz noche. Muchísimas gracias también a usted, ingeniero Díaz. Feliz noche para Con todos. gusto. Feliz noche para todos. Hasta luego.